Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, hoy me voy a centrar principalmente en un modelo de análisis por componentes principales, el cual es un modelo que permite la reducción de la dimensionalidad en espacios muestrales complejos en términos de la explicación de la covarianza. Para esto también vamos a incorporar un modelo neuronal que utiliza este análisis para el pronóstico de una posible variable de salida. Como caso de estudio y como hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos videos, lo que queremos es pronosticar el puntaje de crédito en una entidad financiera teniendo en cuenta las variables socioeconómicas que definen a un solicitante de crédito. Ya hemos trabajado métodos de clusterización, hemos trabajado modelos de regresión múltiple, modelos logísticos, hemos trabajado con redes neuronales de base radial y hoy nos vamos a centrar en análisis de componentes principales como herramienta fundamental para la reducción de la dimensionalidad en espacios muestriales complejos. Es importante mencionar acá que, por ejemplo, si yo tengo los ingresos y los egresos como variables socioeconómicas de un solicitante de crédito, miremos que hay dos cuadros en donde se menciona la dispersión de las variables y su distribución de probabilidad. Miremos que son distribuciones de probabilidad de cola larga. Hay personas hay más pocas personas con ingresos altos, hay más pocas personas con egresos altos y hay una gráfica que relaciona los ingresos y los egresos de un solicitante de crédito. Entonces, ¿qué me dice a mí? La covarianza. Aquí el término importante para la reducción de dimensionalidad va a ser la covarianza, porque la covarianza es la que nos va a permitir a nosotros hacer la reducción de variables. Aquí en esta parte la covarianza indica el grado de variación conjunta entre dos variables. Si una variable sube, entonces la otra debe subir. Pero ahorita vamos a mirar otros comportamientos que nos pueden mostrar la covarianza. La covarianza permite determinar si existe una dependencia o no entre diferentes variables y el estimador insesgado de la covarianza se denota y define como lo vemos acá. Ahorita vamos a miremos que en R la covarianza se puede calcular utilizando ese comando que vemos acá. Aquí vamos a ver diferentes dispersiones de puntos. Miremos la relación entre la media de X y la media de Y, o los puntos X y los puntos Y cuando hay una covarianza positiva. Cuando la X aumenta, la Y también aumenta. Cuando es negativa, entonces la X aumenta y la Y disminuye, y cuando los datos están dispersos de forma aleatoria, entonces no se presenta ningún patrón de covarianza. Como hemos venido trabajando en los anteriores videos, la base de datos de referencia que tenemos para el desarrollo de todos estos videos es una base de datos que tiene créditos aprobados y créditos negados. Recordemos que esta base de datos persigue uno de los objetivos del canal, que es el modelamiento del riesgo, específicamente riesgo crédito, en todo lo que son las tendencias de desarrollo fintech y banca cognitiva. Entonces, esta base de datos tiene una hoja de créditos aprobados, una hoja de créditos negados. Hay unos créditos aprobados con puntaje y hay otros créditos negados sin puntaje. Recordemos que ese puntaje, cuando es mayor a 60 puntos, nos indica la buena calidad que tiene un solicitante de crédito frente al otorgamiento. Entonces, lo que queremos hacer es una base consolidada donde tengamos todos los datos con puntaje para la configuración del modelo, y cuando ya tengamos el modelo, finalmente llevar a cabo un pronóstico de esos datos que aún no poseen puntaje. Para no ser reiterativo con el procesamiento de los datos, que nos puede llevar algo de tiempo, en la descripción de este video he dejado el código para la preparación de los datos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar este pedazo de código que hay aquí abajo, le voy a dar copiar, me paso a la plataforma R y creo un script y le doy control B y selecciono todo el código que tenemos aquí disponible y le damos a ejecutar. Entonces nos va a correr todos los datos completos. ¿Dónde van a quedar los datos? Van a quedar aquí en esta matriz X. Miremos que están la edad, los hijos, las personas a cargo, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo, cuota. Y miremos entonces que cada uno tiene son las variables aleatorias numéricas, y va a haber un vector y sub d que no tiene un
vector y sub d que es independiente y que es la referencia para el aprendizaje del modelo. Como uno de los objetivos fundamentales de este video es tratar de representar o hacer una reducción de dimensionalidad de las variables basadas en la covarianza, es importante que conozcamos claramente la correlación entre las variables y la covarianza entre las variables. Para eso, en ese mismo archivo de preparación he colocado un pedazo de código que nos permite a nosotros hacer el siguiente análisis. Por ahora voy a tomar este pedazo de código. Mire lo que dice acá. Lo primero es que voy a tomar un library card data, voy a crear un vector X de componentes independientes que va a tener la matriz X y va a tener MST. Este MST que vemos acá lo puedo cambiar por Y sub D. También puedo decir que este sea Y sub D. Entonces ahorita lo cambio y ejecutamos estas 3 líneas de código que nos van a mostrar diferentes elementos o comportamientos en los datos. Entonces coloco aquí debajo del script, le doy control B. Esto es para el análisis de covarianza y correlación entre las variables socioeconómicas. Entonces acá yo puedo cambiar esto por Y sub D para que me quede pues el análisis de las variables de entrada con las variables de salida. Si selecciono este código, ya seleccionado este código, entonces procedemos a crear el scatter plot matrix. Vamos a mirar qué es lo que nos entrega. Le doy control C y le doy control enter. Descargan los datos. Miremos aquí simplemente. Bueno, aquí le dije solamente que me hiciera la correlación entre los ingresos y los egresos, pero quiero que me haga la correlación entre todas las variables completas. Entonces no le voy a dar 5 y 6, sino que le voy a decir que me haga toda la correlación con respecto a todas las variables. Ahorita nos centramos en los ingresos y los egresos. Entonces selecciono este archivo. Él me va a ir construyendo todo el gráfico. Hay que hacer bastantes cálculos para construir la correlación entre las variables. Listo, terminó todo el proceso y le voy a dar zoom para poderlo ver mejor. Entonces miremos que ahí está toda la correlación entre todas las variables numéricas que tenemos disponibles para este estudio. Entonces miremos acá. Todas las que presenten líneas rectas muy bien definidas tienen correlaciones muy buenas. Por ejemplo, mire los ingresos con los egresos o nivel de renta con los ingresos. ¿Cuáles son las variables que tienen una mayor correlación con la última variable que es el puntaje? Por ejemplo, la variable nivel de renta tiene mucha correlación con el puntaje. Mire que aquí se describen muy bien líneas rectas con respecto a esta variable que tenemos aquí abajo. Entonces, miremos que aquí podemos, y nos vamos a centrar ahorita más adelante en toda la relación en que son los ingresos y los egresos. Entonces ahí tenemos esto como código para hacer ese análisis inicial entre las variables. Si nosotros queremos la correlación, entonces simplemente le doy correlación de la variable que tiene todos los datos. Yo guardo esto en una matriz de correlación, le doy correlación entre los datos que tengo disponibles. Entonces, matriz de correlación. Entonces, mire que va a haber un problema aquí abajo. La matriz de correlación. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Va a ser una matriz de 10 por 10. ¿Cuál va a ser el problema? El problema que vamos a tener es que aquí nos da NA, porque la variable de salida tiene unos datos, unos puntajes que no tienen valor. Entonces nosotros podemos decir, como habíamos dicho anteriormente, podemos decir que solamente lo queremos hacer con los primeros 217 datos. Entonces le damos enter y miremos entonces que aquí nos aparece ya la matriz de correlación con todos los datos. Entonces yo me centro en este último de acá, que es el puntaje. Me voy a centrar en este último. Ahí yo busco la matriz de correlación, que es esta que da acá. Matriz de correlación.
Ahora yo la vuelvo y la repito nuevamente, que no hice la correlación de los datos que están en XPCA. Le doy enter. Bueno, le volví a dar con todos los datos, necesito nomás los primeros 217. Le doy enter. Entonces, y lo voy a guardar en la matriz correlación. Entonces, si yo miro esta matriz correlación, entonces usted puede ver la correlación entre cada una de las variables. Mire que la diagonal principal está llena de unos. Miremos en esta columna, tenemos que mirar cuál es la correlación de cada una de las variables con el puntaje. Miremos que las variables más relevantes son la edad, son el nivel de renta, es el plazo del crédito, y las demás variables pues tienen unas correlaciones algo más bajas. Sin embargo, nosotros podemos tener un archivo que ya nos entregue la dispersión de los datos, al igual que los valores de correlación. Para poder visualizar la dispersión de los datos y además los valores de correlación, yo le voy a decir install package, y le voy a dar entonces este paquete performance analytics. Entonces instalamos ese paquete. Luego de que el paquete ya está instalado, ahora yo cierro un poco esta ventana para que nos dé más espacio de trabajo. Entonces, cuando ya tengo este valor, entonces activo la librería library performance. Ahí está el paquete, le doy performance analytics. Ya que se ha explicado todo el tema de la covarianza, entonces vamos a hacer el análisis por efectos o por componentes principales de las variables egresos e ingresos, y con esas variables de ingresos y egresos vamos a explicar las demás variables. Entonces, cuando llegamos a este punto, nosotros podemos utilizar dos ecuaciones totalmente independientes para poder describir los ingresos y los egresos. Simplemente necesito un valor particular para determinar cuál es la extensión de estos datos o la varianza de estos datos. Si nosotros ya queremos ver la correlación o la covarianza entre esos dos datos, pues simplemente puedo extender una regresión lineal donde me relacione la variable ingresos y la variable egresos. Recordemos que la variable 5 es la de ingresos y la 6 es egresos. Recordemos que hasta ahora tenemos 9 variables socioeconómicas, que son las numéricas, y lo que pretendo con estas dos primeras variables, que son sobre las que voy a centrar mi análisis, quiero que me expliquen la varianza de los datos en este sentido. Yo la puedo explicar aquí y la puedo explicar aquí, pero cuando ya son dos variables, los tengo que explicar con una línea diagonal que pase por la mayor cantidad de los datos. Eso no es una regresión lineal, lo que estoy tratando de explicar es la covarianza. Pero entonces una cosa importante, bueno, ya lo expliqué hacia lo largo, pero entonces ¿qué pasa a lo ancho de esos datos? Pues también puedo disponer de una regresión lineal que también me explique los datos en este mismo sentido. Ahora, entonces ya ahora, en términos de la forma y la estructura de los datos de los ingresos y los egresos, miremos que yo puedo explicar la varianza total de los datos, no solamente los ingresos y los egresos, sino de todas las demás variables mediante una regresión lineal. Es importante mencionar que esta regresión lineal reúne en una sola cosa 16 variables, y esto es un eje predominante del análisis. Este Z2 es otra variable que reúne 16 variables socioeconómicas y tiene otro eje predominante del aprendizaje. Entonces miremos que 16 variables las hemos convertido en dos variables. Eso es lo que nosotros hablamos de reducción de dimensionalidad, porque vamos a tener dos ejes predominantes que van a estar determinados inicialmente por las variables que tienen la mayor correlación y que fueron identificadas cuando hicimos el análisis de gráficos de correlación. Aquí
es importante tener en cuenta cuando hablamos de que ya los ejes anteriores o los ejes originales ya van a desaparecer y nos van a quedar simplemente Z1 y Z2. O sea que 16 variables las vamos a convertir en Z1 y Z2. Entonces aparece la segunda correlación. Miremos entonces lo que pasa. Entonces, si nosotros ya queremos explicar la dirección predominante teniendo ya esos dos ejes, porque ya nos desaparecieron el eje X y Y y nos va a quedar Z1 y Z2, miremos la dirección predominante de los ingresos. Si los ingresos son altos, entonces deben de seguir esa dirección. ¿Cómo se logra esta dirección? Simplemente la unión de 51, o sea, de la variable o la componente principal Z1 y la componente principal Z2. Podemos hablar entonces de los egresos, miremos hacia dónde apunta, simplemente 61, 62. Por ejemplo, el monto también lo puedo explicar en la relación entre 71 y 72. Entonces miremos cómo con dos regresiones lineales y con la covarianza podemos hacer una reducción de dimensionalidad de los datos. Entonces yo quisiera más adelante pronosticar el puntaje teniendo Z1 y Z2. Teniendo, digamos, si yo quisiera pronosticar el puntaje, solamente utilizaría Z1 y Z2. Claro que puedo tener más regresiones que me puedan explicar la covarianza, pero realmente, pues, digamos que estas dos, para los ingresos y los egresos, estos dos ejes son suficientes y son perpendiculares entre ellos. Yo aquí no voy a hacer un tratamiento matemático, voy a dejar simplemente la referencia de la hoja en donde se explica paso a paso cómo se hace todo el tratamiento del análisis por componentes principales. Aquí solamente voy a explicar el concepto. Entonces miremos cómo los componentes principales nos permiten a nosotros explicar en términos de dos regresiones lineales el comportamiento de las demás variables. O sea que hemos hecho una reducción de 16 variables simplemente a dos ejes. Yo pongo aquí como ejemplo la correlación entre los ingresos y los egresos, que es la que tiene como la correlación y la covarianza más prominente, pero esto se puede hacer con cualquier variable, con cualquier par de variables. Entonces los componentes principales o todas las variables van a quedar explicadas en términos de Z1 y Z2. Más adelante vamos a mirar que el modelo por componentes independientes en R nos puede entregar muchas regresiones lineales, pero hay unas que explican de mejor manera la covarianza que otras. Entonces, los componentes principales es un método estadístico que permite simplificar la complejidad de espacios muestrales de tipo multidimensional, como lo mencioné anteriormente. Vamos a trabajar sobre las variables socioeconómicas que nos permiten caracterizar un crédito. Y es importante mencionar que el análisis por componentes independientes permite encontrar un número de factores subyacentes o componentes principales para reducir el tamaño del espacio muestral cuando estamos hablando de variables. O sea que este método es un método muy bueno para la compresión de los datos también. Cuando hablamos desde el Machine Learning, el método por o el análisis por componentes independientes es un método de aprendizaje no supervisado. Miremos acá la ecuación más importante, es esta de aquí abajo. Miremos que Z es la covarianza o la dirección predominante de la covarianza, y aquí van a estar ubicados todas las variables socioeconómicas. Entonces yo puedo comprimir estas 16 variables socioeconómicas en términos de una sola. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que como nos explica la covarianza, si yo quiero comparar un modelo con otro, pues realmente no son comparables, porque la covarianza solamente se menciona si es un término positivo o negativo, pero no tiene pues una magnitud específica. Entonces al final nosotros lo que vamos a hacer es que queremos pronosticar el puntaje. Entonces vamos a tomar los componentes principales y vamos a pronosticar el puntaje para los solicitantes de crédito que aún no lo poseen. Entonces el análisis por componentes principales teniendo en cuenta la plataforma R, simplemente le doy PRCOM, le voy a decir X, el vector X es el que tiene 9 variables y 400 datos, y le voy a decir que me escale los datos nuevamente, o sea, él se asegura que los datos estén entre 0 y 1 para que todas las variables estén en el mismo orden de magnitud. Entonces él me calculó ya el modelo por componentes independientes. Eso lo calcula con una sola línea. Lo más importante es conocer el concepto.
Para conocer más a profundidad el concepto ya que tiene por debajo el tema de álgebra lineal para poder encontrar los componentes independientes o los componentes principales, he dejado al pie de este correo la descripción de una página web en donde está todo el tratamiento matemático completo. Los componentes independientes yo los puedo encontrar acá. Los puedo encontrar, simplemente le digo PCA, Rotation, y le doy Enter. Entonces miremos que el modelo me arrojó 9 regresiones lineales o 9 componentes principales. Es importante mencionar, y en un momentico lo vamos a revisar, cuáles de estas regresiones lineales explican de mejor manera la varianza. Generalmente el modelo arroja las dos primeras componentes, son las que mayor representación tienen con respecto a la covarianza, pero vamos a mirar cuál es el gráfico que nos dice a nosotros cuáles de esas regresiones lineales son las mejores. Para determinar la covarianza que explica cada uno de los componentes principales, entonces voy a hacer uso de la siguiente librería. Busco entonces cuál es el que representa o tiene la mayor varianza. Mire lo que ahí está, SD. Entonces él me va a decir cuál es el que explica más. Mire que este tiene una mayor longitud o explica de mejor manera la varianza. Mire que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 regresiones. Es importante mencionar que PCA está compuesta de 5 cosas. La desviación estándar está hablando de las regresiones lineales, los centros o la media de cada una de las variables, la escala que se utilizó para cada una y la escala de cada una de las variables, así como los datos. Entonces, si nosotros queremos ver qué cantidad de datos explica esta desviación estándar, vamos a tener la siguiente fórmula. Esta variable, entonces voy a colocar aquí, voy a mirar entonces, le voy a decir view, que me muestre las propiedades de la varianza. Entonces miremos lo que me dice. La primera regresión lineal me explica el 30,71% de toda la varianza, el segundo 0,18, la tercera 0,17, la cuarta 0,13, la quinta 7,7, la sexta 5,64, y miremos que de ahí para abajo ya no son significativas porque tienen un p-value menor a 0,05. Entonces, para el pronóstico que nosotros vamos a desarrollar y todo lo que desarrollamos de aquí en adelante, vamos a utilizar las 6 primeras regresiones disponibles. Para la construcción del gráfico de componentes principales, entonces vamos a crear una gráfica, la vamos a llamar bplot, x va a ser PCA, le vamos a colocar un scale igual a 0, a darle 0,6, vamos a darle los colores con los que quiero que me muestre la gráfica. Invito para que revisen qué significan cada uno de los elementos de este comando y le doy enter. Entonces miremos que nos apareció el gráfico por componentes independientes. Es importante tener en cuenta que todos los valores que hay aquí adentro, estos que son azules, son valores, es la evaluación de cada solicitud de crédito frente a Z1 y frente a Z2. Entonces lo graficamos en un eje coordenado, que aquí viene PC1 y aquí viene PC2. Entonces miremos que ahí están agrupadas todas las solicitudes de crédito. Miremos una cosa importante. Recordemos que lo más importante con lo que nos vamos a quedar es la predominancia de los datos, o cuál es la dirección predominante para cada una de las variables socioeconómicas. Aquí lo que nos interesa saber es cuáles son los que tienen más ingresos. Todos los que estén muy cerca a esta línea van a tener buenos ingresos.
el 245, el 373, el 42, los que tienen más egresos, el 70, el 83, el 265 y así sucesivamente. Entonces mire la importancia que tenemos acá. Entonces cada solicitante de crédito es evaluado frente a la componente 1 y frente a la componente 2. Generalmente en este tipo de modelos de análisis por componentes principales, las dos primeras componentes son los que tienen la mayor cantidad de variables o son las variables más explicativas. Entonces hemos convertido un modelo de 16 variables en solo dos. Miremos la representación que la podemos hacer en un plano cartesiano, como lo expliqué al principio de la presentación. Si nosotros queremos hacer el pronóstico del puntaje, lo primero que vamos a hacer es que vamos a almacenar en una matriz W, vamos a almacenar PCA Rotation. Entonces me va a construir la matriz W. Miremos esta matriz W tan importante. Va a tener 9 variables de entrada y 9 regresiones lineales. Miremos que esta es la matriz W que conforma cualquier modelo neuronal. Para que sea una verdadera matriz W, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es que W le voy a dar traspuesta a W y ya tengo entonces la matriz traspuesta. Esa es la matriz que vamos a utilizar para el aprendizaje del modelo neuronal que nos va a permitir el pronóstico de los datos de salida. En el video número 10 de esta secuencia de videos pueden encontrar en la descripción del modelo el modelo multi-adaptive linear o el modelo múltiple lineal. Entonces miremos que aquí podemos seleccionar todas estas variables. Selecciono todo el modelo neuronal, le doy copy y me voy a la plataforma de R. Voy a abrir un script y voy a colocar todo este código. Entonces, ¿qué tenemos ya? Me dicen que 9 entradas o 9 variables socioeconómicas, como hemos venido trabajando de manera común acá. Número de salidas 1, y mire que el W me entregó fue 9 regresiones lineales o 9 componentes principales. Yo las voy a tomar todas, componentes principales. Voy a tomar 217 datos que son los que poseen puntaje. W ya no lo necesito. Ya este W ya está listo. O sea que ya lo obtuvimos de los componentes principales. Y ya simplemente es ejecutar el modelo. Creo que no nos falte más nada, una salida y ya vamos a correr entonces el modelo. Vamos a mirar cómo nos va pronosticando los demás datos. Entonces le doy control A y doy control Enter. Miren los resultados que nos entrega el modelo. Un error cuadrático medio que cae suavemente y una correlación entre los datos de entrada y de salida casi del 90%. Entonces vamos a graficar esto del 1 al 217. Le doy Lines. Entonces le doy Y sub S, le voy a dar el color rojo. Le doy Lines y le doy Y sub R de 1. Este sería Y sub D, perdón. Y sub D iría del 1 al 217. Y le voy a dar color green. Aquí me quedó al revés, pero es explicativo igualmente. Entonces Y sub S es de ¿cuántos? Y sub S es de 216.1, Y sub D es de 1,400. O sea, yo lo grafico nuevamente, le doy plot Y sub D. Aquí pudimos hacer la correlación correctamente. Mírenlo, aquí están. Voy a mirar aquí el plot. Voy a copiar estos dos datos de acá. Doy control C, voy a colocar el plot primero de Y sub D. Vamos a colocar el lines de Y sub D de 1 al número de datos. Y le vamos a colocar color rojo. Y le vamos a colocar el valor que nos entrega el modelo neuronal.
aquí me falta la coma, y miremos la similitud que nos permite encontrar el modelo. Mire para lo que nos sirve el modelo de componentes principales. Nos sirve para configurar a priori el modelo que nos va a permitir explicar el puntaje de los solicitantes de crédito. Recordemos que vamos a hacer la generalización del modelo para 400 datos. Entonces tomo este pedazo de código y voy a colocar aquí abajo, entonces le voy a decir generalización. Le voy a dar generalización del modelo. Copio todo el tema. Lo voy a dar para 400 datos. Aquí no me interesa el aprendizaje, porque cuál es el grado de autonomía que tiene el modelo cuando ya no está aprendiendo. Le voy a decir que son 400 datos. Y aquí voy a crear dos variables de pronóstico. Voy a crear YesUSRP como una matriz que va en 0, que va de número de datos que son 400, 1, YesUSP, que también es una matriz que es de puros ceros y va a 400, 1. Entonces ya tengo YesUSP, tengo YesUSP y tengo YesUSP. Lo más importante al final es plotear entonces la correlación. Entonces selecciono los datos y le doy control enter. Entonces miremos que nos da 90-54. Si hacemos la gráfica ya de los 400. Bueno, aquí nos faltaría decir que vaya hasta 400. Bueno, hay una cosa importante, solamente puede ir hasta 217 porque recordemos que a partir del dato 218 Y sub D no tiene valores. Pero hay una cosa importante. ¿Qué cosa importante es? Es Y sub RP. Este es el valor de pronóstico del modelo. Este es el vector de pronóstico para todos los puntajes. Entonces yo podría decir simplemente YesURP está acá, mírenlo, tiene 400 datos. Tiene 400 datos. Entonces si yo quiero una base de datos pronosticada, entonces yo le puedo decir XP pronosticado, le digo cbind, le digo entonces que me tome el vector X y que me adicione el vector pronosticado por el modelo. Entonces miremos que aquí está XP. Entonces mire que XP ya tiene una variable 10 que la podemos llamar puntaje, le podemos llamar callnames de XP y podemos decir entonces que solamente la 10 quiero que me la cambie por puntaje o score. Miremos que eso es simplemente multiplicarlo por 100 y ya nos quedan los valores normales. El error que tengo acá simplemente es que XP no tiene sino callnames, no tiene sino una componente y quiero solamente que me cambie la componente 10. Entonces le digo C, le coloco score y le doy enter. Entonces si yo le doy a XP nuevamente, entonces miremos que ya tenemos nuestro score. Esa variable la podemos mandar entonces, la podemos mandar a un archivo de Excel que se llame entonces pronóstico, llamémosla PSA puntaje .xls y lo vamos a mandar entonces la variable XP. Entonces le doy enter y miremos acá en files, en home, voy a decirle aquí modificados, miremos que ya nos aparece puntaje XLS, puedo ver el archivo completo, le digo que sí por el formato, miremos que todo nos lo entregó en la misma columna, entonces simplemente yo puedo seleccionar toda la columna y decirle aquí en datos, entonces texto en columnas, le doy siguiente, le doy que están separados por coma y miremos que ya tenemos todos nuestros datos organizados. Miremos hasta el score. Lo que a la larga nos va a importar es este score,
porque ya los datos ya los tenemos todos completos y ya los tenemos todo organizados. Simplemente es pegarle esta última columna. También podemos desnormalizar cada una de las variables o desescalar cada una de las variables como mencioné en videos anteriores, pero aquí ya podemos tener un buen pronóstico teniendo en cuenta el modelo por componentes independientes. Aquí podemos ver cómo un solicitante de crédito puede evaluarse frente a las 9 regresiones lineales o frente a los nuevos 9 componentes que encontramos. Miremos que simplemente es multiplicarlo por la matriz W. Si nosotros queremos solamente las dos primeras porque fueron con las que empezamos a trabajar, entonces nosotros le vamos a decir que de 1 a 2 multiplíquela por X, digamos por el solicitante 10. Entonces miremos que estas componentes independientes yo ya lo puedo representar como un punto en el espacio en términos de cada una de mis componentes. Entonces vea cómo lo voy a guardar lo voy a guardar como un punto. Lo anterior lo guardo como un punto. Entonces un solicitante de crédito puede estar representado por un punto simplemente. Entonces yo puedo decir aquí punto, le doy plot y mire el puntico, aquí está. Entonces en una vía va a estar una componente y en la otra va a estar la otra. Entonces, bueno, aquí me graficó cada punto por aparte. Lo voy a hacer simplemente en una gráfica. Entonces le voy a decir plot. Entonces le voy a decir punto punto 1 y le voy a decir punto 2. Entonces mire el puntico. Estos eran los puntos azules de los que nosotros hablábamos en el gráfico entonces mejor dicho, cada solicitante de crédito va a estar representado en términos de el componente 1 y en términos del componente 2, porque son los dos componentes que reúnen la mayor cantidad de varianza. Entonces miremos que eso lo podemos calcular. Lo que pasa es que ya queda más difícil calcular cada una de las componentes o la tendencia hacia donde va la mayor covarianza o hacia dónde va la mayor varianza de cada una de las variables, que eran los vectorcitos rojos que mencionaba anteriormente y que en la presentación eran de color verde. Entonces, como vimos en este video, pudimos lograr la representación de 16 variables socioeconómicas en torno a dos componentes principales. Esos dos componentes principales reúnen la mayor o explican de mejor manera la mayor varianza de todos los datos en conjunto. Entonces miremos cómo los podemos representar. Nos quedamos con estos dos ejes. Estos punticos que hay acá es la evaluación de cada solicitante de crédito frente a Z1 y Z2, y cada puntico verde o cada vector verde me va a indicar la dirección predominante de cada una de las variables socioeconómicas, teniendo en cuenta esos dos componentes principales. Muchas gracias por atender este video y hasta un nuevo video.